Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender cuáles son los ángulos de la circunferencia, cómo se obtienen y qué relaciones existen entre ellos. El primero, si tenemos una circunferencia de la que conocemos su centro y dos puntos cualesquiera, es el ángulo central. El ángulo central es el más fácil de representar y también el más fácil de medir. Simplemente tenemos que unir el centro con cada uno de los dos puntos mediante dos segmentos y obtener el ángulo. Bien, vamos a representar este ángulo en pantalla con la letra alfa y lo vamos a colorear, por ejemplo, de azul. Los siguientes ángulos que tenemos que ver son los ángulos periféricos. Existen tres tipos de ángulos periféricos, lo que es lo mismo, tres ángulos periféricos. Para ellos tenemos que obtener un punto cualquiera de la circunferencia, por ejemplo, el punto D. Y si unimos D con los otros dos puntos, en este caso C y B, el ángulo periférico inscrito es el ángulo entre estos dos segmentos que unen D con los otros dos puntos. El ángulo beta. Este ángulo beta lo vamos a pintar, por ejemplo, en rojo. Bueno, aquí ya veis una pista solo viendo estos dos ángulos. El ángulo alfa siempre va a ser el doble que el ángulo beta. Da igual cuál sea el punto D. Si movemos D, vemos que el ángulo no cambia, siempre es 24,36 grados para este ejemplo. Si moviésemos C, por ejemplo, manteniendo B fijo, hemos cambiado el ángulo alfa y ha cambiado el ángulo beta. Si desplazamos D, vemos que beta sigue sin cambiar. Esta es la propiedad precisamente que relaciona el ángulo central con el ángulo inscrito. El siguiente ángulo que vamos a ver es otro ángulo periférico, el ángulo periférico semi-inscrito. Este ángulo es el que se forma entre los dos puntos de corte de una recta secante a la circunferencia cualquiera, por ejemplo esta, y la tangente a la circunferencia por uno de esos puntos. Esta de aquí. Hemos tomado como vértice del ángulo el punto E. Por tanto, el ángulo semi-inscrito será este que hemos representado aquí en verde. Se cumplirá siempre que el ángulo semi-inscrito será la mitad que el ángulo central asociado a los dos puntos de corte de esta recta secante con la circunferencia. Es decir, si cogemos el segmento que une cada uno de los puntos de corte de la recta a la circunferencia con el centro de la circunferencia y medimos el ángulo que queda, veremos que el ángulo siempre es el doble que el ángulo original. En este caso este ángulo lo vamos a dibujar en rosa, por ejemplo, y lo vamos a escribir aquí en la pantalla y veremos que el ángulo semi-inscrito siempre va a ser la mitad que el ángulo central asociado. Si movemos, por ejemplo, el punto E, que es uno de los puntos de corte, vemos que los dos ángulos se modifican. Un punto concreto y específico de este ejemplo sería cuando el ángulo semi-inscrito es de 45 grados, que el ángulo central asociado es de 90. Es en el que más fácil se ve, pero esto se cumplirá en todos los ángulos. Evidentemente, cuando el ángulo semi-inscrito es mayor que 90 grados, el ángulo central será mayor que 180. Si cogiésemos sus ángulos complementarios, tendríamos lo mismo en ángulos entre 0 y 90 o entre 0 y 180, según qué ángulo sea el que estamos midiendo. El último ángulo periférico, el tercero, es el ángulo exinscrito. Este no lo vamos a explicar con mucho detalle porque es simplemente decir que el ángulo exinscrito es 180 menos el inscrito. Como el inscrito es al que hemos llamado beta, tendríamos que 180 menos beta es el ángulo que queda entre los dos segmentos, pero en lugar de por el lado interior, del lado exterior. Lo vamos a representar dibujando de nuevo una de las rectas y, por ejemplo, mediante un arco de circunferencia. Como ya lo tenemos medido, no tiene sentido volver a medirlo, así que simplemente vamos a dibujar este arco para que se vea. Este sería nuestro ángulo exinscrito. El siguiente tipo de ángulos que nos toca explicar son los ángulos interiores. Estos ángulos interiores se forman por dos rectas cualesquiera secantes a la circunferencia. Por ejemplo,
esta recta y esta otra. Ambas son secantes a la circunferencia, ya que cortan la circunferencia en 2 puntos. Tenemos un punto de corte, ese va a ser el vértice de nuestro ángulo. ¿Y cuál es el ángulo interior? Pues por ejemplo, uno de estos. En este caso vamos a marcar este, el ángulo epsilon. ¿Cómo podemos calcular cuál es el valor de epsilon? Muy fácil, simplemente tenemos que unir el centro de la circunferencia con los 2 puntos de corte de las rectas, cada uno de los puntos de una de las rectas asociados al ángulo. Con esto que quiero decir, si el ángulo epsilon es este, vamos a tener los puntos L y J, que al unirlos con A nos van a dar un ángulo. Este es un ángulo central, como hemos visto antes. Y podemos hacer lo mismo para los otros 2 puntos, los asociados a este otro ángulo, que marco aquí con el cursor, que como sabemos también va a ser igual a epsilon, ya que está formado por 2 rectas que se cortan en un punto. Y también podemos medir este nuevo ángulo. Apenas se ve bien, pero tenemos que este ángulo es de 37,76 grados y el otro de 39,8. Podemos comprobar que lo que se va a cumplir siempre es que epsilon es la semisuma de estos 2 ángulos. Por tanto, si tenemos que calcular el ángulo epsilon, lo único que tenemos que hacer es obtener los 2 ángulos centrales asociados a los puntos de corte, como hemos visto ahora, y sumarlos y dividirlos entre 2. Ese será el ángulo epsilon. Si hacemos 37,76 más 39,8 partido por 2, nos da 38,78. Esto mismo se podría hacer también con los ángulos complementarios. Este que marco con el cursor, este otro y este. La semisuma de este grande y este pequeño nos va a dar este otro, que es el complementario a epsilon. En realidad lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo, simplemente mover este punto hacia aquí y este hacia aquí. En realidad lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo, simplemente estamos considerando que el ángulo que queremos medir, en lugar de ser este, es este, y volvemos a tener los 2 puntos de la circunferencia asociados a este ángulo y los asociados al otro, que es igual, que quedan aquí arriba. Por eso, con entender este ejemplo ya entendemos el otro, porque en realidad es el mismo. Ahora voy a mover un poco los ángulos que hemos visto para que quede más espacio para el siguiente. Los voy a juntar, como veis no cambio nada, simplemente cambian los valores de los ángulos y así tenemos aquí un pequeño espacio en el que podemos seguir trabajando. Nos queda un único tipo de ángulos que vamos a ver en este vídeo, son los ángulos exteriores. En ellos tenemos simplemente una recta que, en realidad 2 rectas que son secantes a la circunferencia por cualquier punto, por ejemplo, por estos 2 que veis aquí, y nos vamos a quedar con el punto O. El punto O siempre debe estar fuera de la circunferencia, por eso se llaman ángulos exteriores. Tenemos una recta y la otra. Como veis, el ángulo que se forma es este, que es precisamente el que queremos medir. En este caso, 34,16 grados. Para que entre mejor en la pantalla, lo voy a desplazar un poco hacia arriba y así lo vemos mejor. Y ahora va a medir 38,11 grados. ¿Cómo podemos calcular este ángulo? Es muy similar a como hemos obtenido el ángulo interior. Simplemente tenemos que encontrar los puntos de corte de cada una de estas rectas con la circunferencia. Uno ya lo teníamos, calculamos el otro, y aquí lo mismo, y obtenemos los ángulos centrales asociados a esos puntos de corte. En este caso unimos el centro con P y el centro con R, el centro con N y el centro con Q, y medimos estos ángulos, igual que hemos hecho antes. Como veis, estos ángulos los he dibujado en naranja, para que se vean un poco mejor. También los he hecho más grandes y así los podemos diferenciar de los que teníamos de los otros ángulos. ¿Qué diferencia hay entre cómo hemos calculado el ángulo exterior y el interior? Que en el interior estamos cogiendo siempre el ángulo entre los 2 puntos de corte asociados al que estamos midiendo. Ahora lo que estamos haciendo no tiene sentido la explicación de antes, simplemente estamos cogiendo los 2 primeros puntos de corte vistos desde el vértice
y medimos el ángulo entre el ángulo central asociado a ellos, y luego los más lejanos, y medimos su ángulo central. ¿Cómo calcularíamos el ángulo θ que queremos obtener? Simplemente con la semidiferencia de estos dos ángulos, es decir, 97,53 menos 21,32 partido por 2. Y eso es 38,11. Espero que hayáis entendido cómo se obtienen los ángulos de la circunferencia, qué relación existe entre ellos y qué representa cada uno de ellos. Esto permitirá entender mejor el siguiente vídeo que voy a hacer, que es el que explica el arco capaz.